Hola, ¿cómo están? Soy Gabriela Serrano y a partir de hoy voy a empezar a leerles este que es mi libro. Empecé a escribirlo hace unos años, se llama Preventas para Informáticos y habla un poco de cuál es el proceso, por un lado, que yo detecto en las distintas empresas en las que puedo observarlo y por el otro lado, eh, que yo recomiendo. En base a mi experiencia, como digo en la tapa de mi libro, vender es una cuestión de confianza y la preventa requiere, obviamente, una expertise en tecnología, pero también requiere comprender el contexto de cada una de las ventas. Así que hoy vamos a empezar por el primer capítulo, que es la introducción. En este capítulo se incluye el motivo de este libro, qué significa vender, en mi opinión, por qué vendemos y las motivaciones de los vendedores. Comienzo con el motivo de este libro. Te preguntarás, ¿qué me hizo escribir este libro? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y en qué me puede ayudar a mí, que soy informático? El motivo es que observé en varios casos que podía ser útil un mejor entendimiento entre las áreas de ventas de proyectos informáticos y los informáticos que interactúan con ellas, para poder generar proyectos más sanos, clientes más contentos y ambientes de trabajo más relajados y estables. Empecé a escribir este libro hace un par de años. Fue en ese momento cuando pensé que después de haberme dedicado por unos aproximadamente 15 a esta profesión, la misma me había dado un pantallazo más o menos decente de temas que están relacionados con tareas habituales de mi labor de preventa informática. Hoy sigo convencida de que siempre tengo temas para seguir aprendiendo y sigo dudando de que realmente el resto de quienes están en esta industria tengan una visión coincidente. Te invito a leer este libro, o en este caso escucharlo, y dar tu opinión en mi página web de este emprendimiento. En esa misma página vas a poder colaborar con información útil a la hora de relevar, considerar riesgos y dimensionar proyectos informáticos. El emprendimiento es incipiente y para complementar un poco a lo que dice mi libro, les puedo pasar la URL que es github.com/orgs/presaleshub. La idea es que todos podamos colaborar en ese repositorio de manera de poder compartir esta información. Pero como les decía, aún es incipiente. Este libro intenta presentar parte de los procesos de compra que fui conociendo en clientes de distintas industrias y algunas recomendaciones que al menos a mí me parecen adecuadas al momento de trabajar en la venta de soluciones informáticas, pero que obviamente no son la verdad absoluta, sino mi humilde visión. Yo no tuve formalmente el rol de vendedora, aunque he colaborado informalmente en ciertas cuestiones más comerciales. Motivo por el cual lo que incluyo en este libro está dirigido a informáticos que, como yo, trabajan junto a comerciales, para que los entiendan un poco más y también estén más al tanto de lo que sucede. Agradezco a mis amigos comerciales que me dieron una mano y críticas muy constructivas a la hora de revisar este material. Cuando menciono soluciones informáticas, me refiero a soluciones de hardware, soluciones de software out of the box o de base para otras soluciones, e incluso servicios profesionales de consultoría o de desarrollo de software a medida.
A lo largo de mi carrera, trabajé en empresas multinacionales y nacionales y tuve la oportunidad de trabajar en conjunto con comerciales y con expertos en distintas tecnologías, ofreciendo todas y cada una de estas. Es correcto asumir que en cada tipo de ofrecimiento corresponden distintas formas de vender, pero aún así yo creo que tienen muchas similitudes. Y yo siempre consideré mi rol como el de un mediador entre otros perfiles de mi equipo, en busca de conciliar a la vez una solución vendible y que culmine en un cliente satisfecho. Es más, me atrevo a pensar que si pude haber sido cuestionada en mi profesión, es porque quizás encuentro que son viables más formas de encontrar esos lugares comunes entre proyectos que parecen muy distintos. A pesar de que los usos y costumbres pude notar que cambian bastante según el tipo de ofrecimiento. Incluso cambian mucho empresa a empresa. Hasta que llegamos con el capítulo 1 en su sección 1.1, el motivo de este libro. Y espero la próxima vez tenerlos a todos para escuchar el siguiente capítulo, que es vender.